y que para mí es una satisfacción presentaros al profesor Lautaro Ross Lancilota, él es doctor en filología clásica y en teología. En filología clásica por la Universidad Complutense y en teología por la Universidad de Groningen. En los dos casos ha tenido muy buenos directores. En el caso de la Complutense fue el profesor Luis Gil, la economista Luis Gil, y en el caso de la Universidad de Groningen, pues un equipo de varios, entre los cuales a mí me resulta especialmente destacable el nombre de Brenner, que es el profesor Ross Lancilota, pues actualmente es profesor de la Universidad de Groningen. Su campo de especialidad pues cae de lleno en las charlas de hoy. Su especialidad, entre otros, pero quizás su campo preferente es el cristianismo de los primeros siglos, también el gnosticismo y Plutarco. Él tiene una amplia trayectoria de investigación. Creo que en su currículum de Google se citan 120 publicaciones, publicaciones muy prestigiosos. Él ha publicado evidentemente en Brill, de Leiden, pero también en otras universidades, en otras editoriales muy conocidas. Por ejemplo, Walter de Gruyter. Por tanto, es una persona con una dimensión internacional. Él también dirige por ejemplo, la serie Plutarch en Brill. Es también editor-in-chief del Journal of Gnostic Studies y dentro de poco va a entrar porque yo se lo voy a comunicar, pero va a dirigir el Centro de Estudios Arqueológicos y Clásicos de Holanda en Roma, que es un gran centro donde seguro que va a desempeñar una tarea muy buena. Nada más, yo creo que es la persona idónea para que nos hable del tema que está anunciado. Plutarco, como sabemos, los que estamos aquí, uno de los grandes transmisores de la historiografía perdida, que es el tema precisamente de Gaia, ¿no? La asociación de la historiografía y la geografía. Y en esta época, como muy bien sabe el profesor Ross Lancilota, pues la religión es algo que invade todo. Está también, creo yo, bastante presente en la obra de Plutarco, aunque Plutarco en este sentido pues se muestra en cierto sentido bastante reservado. Bueno, nada, entonces ya les dejo con el profesor Ross Lancilota. Muchísimas gracias, José María, por la presentación y por supuesto por la invitación a participar en nuestro seminario de Gaia. Es la segunda vez, la primera personalmente, pero la segunda vez en Argentina porque ya recibisteis a uno de mis alumnos, ¿no? Doctorando Elko Haas, ¿no? Que estuvo aquí una temporada con nosotros y que se llevó muy buenos recuerdos, ¿no? Así que muchas gracias por partida doble. Cuando me dijisteis que ibais a grabar, yo tenía pensado ir hablando sobre el PowerPoint, pero como me dijisteis que lo ibas a grabar, pues pensé, bueno, entonces lo voy a hacer un poco más estructurado y me he traído el libreto que tengo aquí, pero bueno, eso no significa que sea una cuestión estática, que quiero interrumpirme mientras voy hablando, no me importa lo más mínimo, entonces según van surgiendo temas, pues podemos ir hablando de esto o de aquello, ¿no? Pero, como os digo, voy a seguir un poco esto también como una forma de limitarme un poco y no excederme, no extenderme demasiado en el tiempo, aunque el tiempo que me han dicho de que dispongo creo que nos va a servir, nos va a sobrar. Dos palabras sobre este trabajo. Como ya ha dicho José María, el profesor en la presentación, yo me ocupo fundamentalmente hoy en día de la docencia del Nuevo Testamento y cristianismo primitivo, porque es la carga que tengo, ¿no?, docente en la cátedra, pero claro, mi especialidad se ocupa un poco, digamos, de todo el contexto religioso en el que se enmarca el cristianismo, ¿no? Mientras que antes intentaba verlo separado de todas las demás corrientes, judaísmo. Bueno, con el judaísmo se lo ponía un poco en relación, pero con la relación pagana obviamente para nada.
Y bueno, los esfuerzos de las últimas décadas van en la dirección de intentar pues, poner el cristianismo en relación y en diálogo con todas las corrientes religiosas de la época, ¿no? Y de alguna forma mi especialidad en ese contexto, digamos, religioso de la época imperial ha sido, me he centrado en Plutarco, fundamentalmente, para buscar aquellos aspectos que tengan, ¿no?, solapamientos, que ya sea con el cristianismo de carácter más ortodoxo, como puede ser el Nuevo Testamento, o otros escritos de los padres de la Iglesia, ¿no?, o pues ya más heterodoxos, como puede ser todo el corpus, ¿no?, apócrifo del Nuevo Testamento, intertestamentario, y por supuesto los manuscritos de Nag Hammadi, que es donde yo estoy más especializado, digamos. Bueno, sin más preámbulo, era un poco para daros una idea de cómo ¿no?, se relaciona el estudio, pues eso, de la religión de la época, y más concretamente de Plutarco, con la especialización y aquello que hago diariamente, ¿no?, ahí en la facultad. Bueno, entonces yo siempre empiezo diciendo que, claro, Plutarco es una figura clave, ¿no? Ya hicimos aquí, hiciste nosotros, en la conferencia nacional, ¿verdad?, de Plutarco, y que se llamó al final el libro Plutarco como transmisor, ¿no?, porque es una figura clave para nuestro conocimiento del mundo filosófico y religioso de los primeros siglos, ¿no? Es hijo de una familia rica de Queronea y recibe, por supuesto, una excelente educación, tanto en su ciudad natal como en el extranjero, ¿no? En este marco, Plutarco de Queronea viaja a Roma, Alejandría y Atenas, ciudades tan últimas que seguramente conoció a su maestro Amonio, ¿no?, que influye de una forma determinante para su adopción del platonismo, ¿no? Pasó, sin embargo, la mayor parte de su vida en su ciudad natal, donde fundó una escuela o academia en la que se reunían familiares, amigos y discípulos para discutir cuestiones de índole filosófica. Entonces, dada su cuna de educación, desarrolló una amplia actividad política y vida social que lo puso en relación con los personajes más importantes de la época, ¿no? A pesar, pues, de la reticencia de Proclo, que lo considera más historiador que filósofo, Plutarco ocupa un lugar determinante en la historia de la filosofía antigua, ya como parte activa en la discusión filosófica de la época, ya como observador de la misma. En opinión de Matías Valdes, ¿no?, uno de los editores de Platonismus y de Antique, Plutarco es sin duda el más importante filósofo neoplatónico, tanto por su producción, porque más de la mitad de las obras registradas en el catálogo de Lamprias se dedican a temas de índole filosófica, como por la influencia que ejerce en autores contemporáneos y posteriores, ¿no?, como indican las numerosísimas referencias antiguas a su persona y a su obra, ¿no? Neopitagóricos, medioplatónicos, cristianos, todos apelan por igual y con la misma frecuencia a su autoridad para cuestiones de variado carácter, ¿no? El interés de su obra para el estudio de la filosofía antigua es, por tanto, fundamental, ¿no? Por eso extraña un poco que tanto en la antigüedad como algunos en la época moderna pues lo consideren más un literato o un historiador de la filosofía. Lo mismo puede decirse del mundo religioso de la época. En tanto que sacerdote de Apolo y Delfos, Plutarco nos proporciona información de primera mano en torno a la religión oficial griega y a la percepción popular de los dioses tradicionales. Al mismo tiempo, sin embargo, Plutarco es un observador privilegiado de muchas de las nuevas y no tan nuevas prácticas y corrientes religiosas que comenzaban a permear el edificio de la religión griega en su época, ¿no? Por un lado, nos proporciona información valiosa acerca de diversos cultos mistéricos, como son los de Eneoseso Isis. Por otro, comenta y discute un gran número de creencias vigentes de la religión popular de la época. Es dicha combinación, pues, de perspectivas la que lo convierte en un autor fundamental para la reconstrucción del mundo religioso de los primeros siglos de la era cristiana. En los próximos minutos, la próxima media hora, 45 minutos, voy a intentar hablar del papel de Plutarco, ¿no?, del mundo religioso de la época, y he dividido pues, mi presentación más o menos en 5 partes, ¿no? La primera, el contexto religioso y filosófico de Plutarco; la segunda, Dios en Plutarco;
La segunda discute cuestiones más de índole cosmogónica o cosmológica, y la cuarta antropológica, ¿no? Dios y el hombre. Voy a cierro con algunas observaciones, ¿no?, de carácter general, y en la que también de forma más sistemática intento retomar pues, todos los hilos que voy presentando durante esta charla, ¿no? Bueno, entonces pasemos a la primera. El contexto religioso y filosófico de Plutarco. Un aspecto característico de la filosofía de los primeros siglos de la era cristiana es su carácter marcadamente religioso. Es verdad que en cierta forma toda la filosofía es, o se podría tomar como teología. No solo la filosofía presocrática, sino también Platón e incluso Aristóteles servirían para apoyar dicha tesis. La metafísica de Aristóteles, sin ir más lejos, presenta la teología, en tanto que ciencia de la realidad inmutable y eterna, como la primera filosofía, ¿no? En los primeros siglos de nuestra era, dicha afirmación es, sin embargo, más válida que nunca. Vaya, voy con un retraso, así que os dejo ver este primero. La línea divisoria entre razón y fe, si existió alguna vez en el mundo griego, si es ahora más difusa. A ver si pasa. Se queda grabado esto, ¿eh? Ahí. Se hace, digo, más difusa. Este proceso, que alcanza ahora su máxima culminación, afecta no solo a corrientes filosóficas de claro corte religioso, como son el neopitagorismo o el platonismo, sino que extiende incluso al estoa, ¿no? Permite observar Séneca, por ejemplo, o Marco Aurelio, ¿no?, que tienen un marcado carácter religioso independientemente de su carácter estoico, ¿no? Si la filosofía proporciona la noción de una divinidad purificada de todo contacto con la realidad sensible, el Dios trascendente, más allá del intelecto y la materia, ¿no?, parafraseando un poco el artículo este de Whittaker, la religión proporciona el método, el camino por el que poder alcanzarlo. Numerosos autores de la época, desde Filón de Alejandría, Alcino, pasando por Teón de Esmirna y Valentino, describen a partir de dimensiones dispersas en diversos diálogos platónicos, el progreso en el saber filosófico como la iniciación a un culto mistérico, ¿no?, al final del cual el individuo alcanza la deseada reunión con la divinidad, ¿no? Lo que los autores neoplatónicos plantean desde un punto de vista teórico encuentra su realización práctica en la obra de Plutarco, quien no solo concibe al modo aristotélico la teología como la culminación de la filosofía, sino que funda además filosofía y religión en una reflexión que con razón ha sido descrita como filosofía religiosa o religión filosófica, ¿no? Y me estoy así refiriendo más concretamente a todos los trabajos de Rainer Hirsch Laupel, ¿no?, de la Universidad de Berna, que se ha sentado fundamentalmente en este aspecto, ¿no? En Plutarco, razón y fe se encuentran indisolublemente unidas. Si la reflexión y la deducción proporcionan un primer acercamiento a la noción de Dios, el contacto último con la divinidad se alcanza solo tras abandonar todo vestigio de racionalidad, ¿no?, para alcanzar, tras un arduo proceso preparatorio de rasgos religiosos claros, la epopteia, ¿no?, o iluminación. El famoso pasaje, ¿no?, el 382 creo que es de Isi de Tosini, ¿no? Creo que lo cito luego y si no, bueno, ya podemos hablar sobre él después. Dicho proceso de preparación para el contacto con la divinidad tiene como objetivo tender el puente entre las esferas divina y humana, entre las dos regiones que la reflexión filosófica de los últimos siglos ha terminado por poner en las antípodas del mundo, ¿no? La comunicación entre el mundo divino, trascendente, espiritual y eterno, con el humano, inmanente, material y efímero, es imposible a no ser que el hombre se someta a un proceso de transformación que lo eleve de su realidad mundana, ¿no?, que sustituye modos de percepción defectuosos e inapropiados por otros más convenientes. En efecto, la noción de Dios ha alcanzado en los primeros siglos de nuestra era un grado sumo de purificación. Las bases de la misma deben buscarse, por supuesto, siglos antes, ¿no?,
Parménides platónico o incluso en la ética, en la metafísica aristotélica, ¿no? La pasividad de los dioses epicúreos y su desinterés por las cuestiones humanas reflejan ya el influjo de una concepción rigurosamente filosófica de Dios esbozada en la academia y el liceo. El gradual proceso de trascendentalización de una divinidad cada vez más lejana de los hombres se ha lucido para explicar una serie de fenómenos diversos, pero que tienen por común denominador el salvar la distancia, esta a la que me refería antes, entre las esferas divinas y humanas. Explica así, por ejemplo, el resurgir de divinidades sanadoras que atienden a las necesidades cotidianas del hombre. Asimismo, da cuenta de la proliferación, ¿no?, de los llamados seres intermedios, ¿verdad?, que se manifiestan ya como antagonistas de la divinidad, ¿no?, en forma de démones, arcontes, decanos, etc., ya como asistentes en el ejercicio de su actividad creadora, ¿no? Y también puedo nombrar, por ejemplo, a los dioses jóvenes, en el término platónico, ¿no?, ya empezando entonces, o el Logos, ¿no?, o Sofía, el alma del mundo, que es de la que voy a hablar fundamentalmente en Plutarco, o en el gnosticismo, pues el demiurgo, ¿no?, la figura del creador, ¿no?, subalterno e inferior a la divinidad trascendente, ¿verdad? Sea como fuere, el caso es que la divinidad se ha convertido en el dios abscónditus, ¿no?, en el dios remoto, más allá del pensamiento y esencia, del que no puede predicarse atributo alguno y cuya idea, por tanto, solo puede alcanzarse gracias a la teología negativa, no tan en boga en la época. Neopitagóricos, mediplatónicos, estoicos, herméticos y gnósticos por igual se hacen eco de este método, ¿no?, esta teología negativa, y desarrollan métodos que permitan alcanzar siquiera una primera idea de Dios que, sin embargo, solo llegará a alcanzarse por completo cuando el individuo haya abandonado todo vestigio de pensamiento discursivo, ¿verdad?, la llamada docta ignorante, ¿no? Las cuatro vías clásicas, y creo que, ¿ves?, ya me he olvidado, perdón, claro, esto es lo que venía diciendo ahora, la docta ignorante, y las cuatro vías clásicas, ¿no?, que se proponen para el conocimiento de Dios desde el marco, ¿no?, de la teología negativa, son las vías de negación, evidencia, imitación y analogía, ¿verdad? Muy bien. La primera consecuencia de la noción del Dios trascendente es que se lo libera del trabajo que implica la labor creadora. Es verdad que la visión griega, near la creatio ex nihilo, y concebir la creación divina fundamentalmente como ordenación, exoneraba ya a Dios de una importante carga, ¿verdad? Ahora, sin embargo, se libera la divinidad incluso de todo contacto con las esferas inferiores del ser, que pudieran poner en entredicho su divinidad. La segunda consecuencia es la ausencia parcial o total en el mundo de una providencia divina, ¿no? El primero de los casos, la pronoia parcial, que Hipólito, no sé hasta qué punto están familiarizados con este nombre, pero es uno de los, en mi especialidad, pues uno de los informantes fundamentales, ¿no?, de los padres de la Iglesia, heresiólogos que se ocupan de dar cuenta de muchas corrientes cristianas, pero fundamentalmente de todas las corrientes gnósticas, ¿no? Entonces Hipólito decía, atribuye a Aristóteles una ausencia parcial de pronoia, en tanto que su Dios es causa final de la realidad, el responsable del mundo solo en tanto que telos, su objetivo final, hacia el que todo tiende, ¿no?, como define Aristóteles como rector. El segundo caso es el caso de los dioses epicúreos entregados a la ociosidad de su eudaimonía divina, ¿verdad? La noción de Dios, en este caso, se ha adaptado por completo a la nueva visión del Dios trascendente, que de tan ultramundano ya ni siquiera se ocupa del mundo. Huérfano de los cuidados paternos de Dios, el hombre se ve abocado a la férrea disciplina de la fe Parménide, ¿no?, de los planetas, los decanos o los arcontes que habitan ahora la región celeste y suplantan al Dios Padre en el gobierno del mundo sublunar, ¿no?
La reacción frente a una divinidad indiferente a los designios humanos no tarda en manifestarse, y diversos testimonios filosóficos y religiosos permiten observar el intento de recuperar el carácter protector y paternal que Dios hasta entonces había tenido. Un primer ejemplo puede observarse ya en el pseudo-aristotélico de mundo, ¿no?, que combina la concepción aristotélica de Dios como motor inmóvil y causa final de la creación con la de una divinidad como causa eficiente que interviene en el cosmos, ¿no?, por medio de su energía su dinámica, o energía, ¿verdad? Y creo que tengo ahora, a ver aquí, sí, los dos pasajes así más famosos al respecto, ¿no?, en el mundo, que nos dice que Dios es causa de la conservación de todas las cosas, ¿no?, pero que al mismo tiempo es padre de todo lo viviente, ¿no? Vaya, me ha dejado terminar de leer. En cualquier caso, una figura, el caso de William Blake, ¿no?, que es un autor interesantísimo para el estudio de la gnosis, la recepción de la gnosis, ¿no?, en el periodo muy posterior, y que de todas formas en esta presentación, ¿no?, se llama The Ancient of Days, pues no sabemos muy bien si es su ideal, ¿no?, del Dios superior a la del mundo, ¿no?, que al mismo tiempo es causa final, pero también interviene en la materia, está midiendo, ¿no?, con este compás, o lo presenta como, yo siempre tengo la duda, ¿no?, cuando veo a Blake, o si esto es la representación de un demiurgo gnóstico, ¿no?, que se ocupa directamente de trabajar con la materia, ¿no?, que le es inferior, ¿no? Muy bien, en su afirmación de la paternidad y providencia divina, sin embargo, de mundo subraya el hecho de que las mismas no suponen esfuerzo alguno para Dios, ¿no? Este problema sigue ahí vigente, ¿verdad? Se compagina así la crítica, expresada ya por Genófanes y desarrollada después por la filosofía griega, de la imposibilidad de concebir a un Dios empeñado en trabajos manuales, con la afirmación de su inmanencia tan necesaria tanto en la creación como en la conservación del mundo, ¿verdad? Entonces, estos dos aspectos son muy interesantes. Hay autores, ¿no?, que dicen que se afirman, ¿no?, como Bram Bos, un holandés, ¿no?, que participa en un grupo de trabajo que tenemos sobre el gnosticismo en Holanda, es nacional, y el grupo este lo fundó él hace como 20 años. Yo iba allí cuando estaba haciendo la tesis ya en Holanda, con Ludwig Hauser, que es mi otro director de tesis, además especializado en gnosticismo cristiano, ¿no? Entonces decía que Bram Bos tiene muchos trabajos en los que afirma que el mundo no es pseudo-aristotélico, sino que es aristotélico, ¿no?, retrotrayendo, ¿no?, digamos, toda la preocupación esta, digamos, acerca de una divinidad que es al mismo tiempo causa final, como interviniendo, digamos, en el mundo de una forma, ¿no?, que es inmanente, por tanto, pues formaría parte también de alguna forma del corpus aristotélico. Yo tengo unas serias dudas al respecto, pero lo dejo caer porque él ha escrito muchos libros al respecto. Ya. Vale. El testimonio de The Mundo es interesante porque presagia la postura que encontraremos en diversos ámbitos filosóficos y religiosos de los 2 primeros siglos de nuestra era, obviamente. El frecuente desdoblamiento divino, que puede observarse en varios autores de la época, permite, por un lado, liberar a Dios, al Dios Supremo, de toda carga y responsabilidad en la creación del mundo, que se desplaza a un agente concebido como atributo divino, como emanación o creación del propio Dios. El Logos, por ejemplo, en Filón de Alejandría, tanto Filón, como en el Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿no?, en el llamado prólogo, en los primeros 20 versos del Evangelio, ¿verdad? El Logos, Sofía, tanto en Filón como en la Gnosis también, el alma del mundo, el demiurgo, el neoplatonismo, desempeña la misma función que la dynamis divina en el mundo, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no?, encargarse de la creación y el control digamos, del mundo sublunar, y que siga siendo igual de inteligible, digamos, que el Dios superior, el intelecto, ¿no?
en el caso de Plutarco. Por otro lado, la estrecha relación de Dios con su atributo o extensión y la de este con el mundo asegura tanto la presencia divina en el cosmos como su relación paternal con el mismo, ¿no? Que me refería antes. Todo, ¿no? Como una recepción, digamos, del Timeo 28 CD, ¿no? Donde Platón dice que Dios es padre y artífice del mundo y que tuvo tanto eco, ¿no? Y que ya Filón, ¿no? Le cuesta, Platón alterna, ¿no? El término poietes con el término demiurgos, ¿no? Pero Filón ya le da un poco de reparo utilizar el término demiurgo para Dios, ¿no? Que es, ¿no? Un término de alguien que se ocupa, ¿no? Con las manos de hacer cosas, y lo llama arquitecto, ¿no? Arquitecto del universo, arquitecto, ¿no? De esto y de aquello, ¿no? Como si, ¿no? Los demiurgos no implicara ya un plan, y el de arquitecto sí, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas pues nos permiten ver ya que hay, ¿no? cierto problema ¿no? en la concepción tradicional, ¿no? de Dios como creador, que al mismo tiempo todos repiten, ¿no? La frase del Timeo. Yo he hecho un par de artículos acerca de la recepción enorme que tiene esta frase, sobre todo a los autores de la época, ¿no? Y luego Plutarco, entre otros, ¿no? Y luego tengo un artículo que va a salir justo ahora, que lo está editando Rainer Hirsch, y lo va a publicar en la serie nuestra de Plutarco, Plutarch Studies, ¿no? Que versa sobre el influjo de Plutarco en Clemente de Alejandría y cómo su interpretación de la Trinidad, como el Hijo, ¿no? Como el papel del Hijo en su teología, filosofía cristiana, está influido, en mi opinión, por toda la visión del alma del mundo en Plutarco. Entonces, curiosamente, Clemente, que siempre cita a Filón, en el caso concreto de la figura de Dios, Padre y demás, deja de citar a Filón para utilizar a Plutarco, porque toda su teoría sobre el alma del mundo, sobre la que voy a hablar ahora, le viene de perlas para toda su teoría del Hijo que se mueve al mismo tiempo entre el Padre y el mundo y transmite también, ¿no? al mundo subliminal la inteligibilidad del Padre. Bueno, veis, por esto me he hecho el libreto, porque es que si no esto da para ramificaciones para todos lados, ¿verdad? Y quizás el tiempo luego nos iba a pasar cuenta. Bueno, la obra de Plutarco y su visión de Dios, del cosmos y del hombre casan perfectamente en el contexto que acabo de describir, y a esto venía todo este preámbulo, ¿no? Porque se puede entender muchísimo mejor, creo, todas las afirmaciones de Plutarco en este contexto que sacarlo totalmente y postular esta o aquella teoría. Muy bien. Aunque tanto las vidas como los tratados de Moralia abundan en referencias a la divinidad, como bien decía el profesor que andaba al principio, son 3 obras de este último corpus las que ofrecen un acercamiento más sistemático a la misma. A saber, cuestiones platónicas sobre la generación del alma en el Timeo y sobre Isis y Osiris. Me centraré en los 2 primeros tratados, dejando a un lado el análisis de la exposición de carácter más mítico de Isis y Osiris. Buenas gracias. Chao, hasta luego. Dios es en Plutarco el ser en primer grado, el ser en sí eterno. Es el uno opuesto a la multiplicidad, lo simple y carente de toda necesidad, inmóvil e inalterable, y por ello sin contacto directo con la realidad sensible. Es su trascendencia la que lo hace inaccesible e incognoscible para el hombre, que solo puede decir de él, es. Es asimismo el bien platónico, y aquí, ¿no?, empieza a incurrir Plutarco en alguna que otra contradicción. Luego vamos a hablar al respecto. Como ya a mediados del siglo XIX señalara Edward Seller, ¿no?, en su filosofía de Griechen, el influjo del neopitagorismo en su noción de Dios es claro, aunque la mónada de Plutarco nunca termina de trascender al intelecto, como es el caso en otros pitagóricos de la época, tales como Moderato de Gales, ¿no? Plutarco concibe, al modo aristotélico, el uno
como intelecto divino, un intelecto que es a su vez inteligible. En algunos casos estamos en el deísmo imposible, no es inteligible. En otros casos, sobre el tratado sobre el alma, la creación del alma de Timeo, sí. Es precisamente la descripción de Dios como uno la que le permite oponerlo a la díada indefinida e incluirlo en el esquema pitagórico de los principios, ¿no? Según el pasaje este, ¿no? De los primeros principios, dice Plutarco, por los que entiendo el uno y la díada indefinida, esta última, al ser el elemento que subyace toda deformidad y desorden, recibe el nombre de ilimitada. A esta da forma la naturaleza del uno, proporcionando el límite y conteniendo lo vacío, irracional e indeterminado de lo ilimitado. En el pitagorismo de su visión es claro la díada indefinida, que al mismo tiempo es origen de la materia caótica e informe del Timeo y alma malvada de las leyes, del libro 10 de las leyes, claro. Pues según Plutarco, según el principio psicoquinético, ¿no?, que aplica igual que en Platón, si la materia caótica se movía, aunque fuera de forma informe, pues tenía que tener un alma, ¿no? Un alma que generara movimiento, digo, ¿no? Tal como propone el tratado sobre la generación del alma en el Timeo, en el próximo texto, y perdón que no traje el griego, pero lo iba a repartir en un handout, pero la verdad es que no me dio tiempo. Y si nos metíamos con el griego no acabábamos nunca. Así que he preferido traer traducciones, son todas de Gredos, creo, que las he cogido ahí, para que no hubiera polémica en la interpretación, ¿no?, de un término del otro, sino que fuera de alguna forma imparcial. La generación no surge a partir de lo no existente, sino a partir de aquello que está en una condición impropia e incompleta, dice Plutarco, como es el caso de una casa, un vestido o una estatua. Lo que existía antes de la generación del cosmos era el desorden, un desorden que no era inmaterial, inmóvil e inanimado, sino que era de una corporeidad sin forma e incoherente y con una movilidad irracional. Este era el estado de un alma que no poseía razón. Nos encontramos así ante tres principios: el intelecto, el alma irracional precósmica y la materia caótica. Estamos todavía en el estado precósmico, ¿no? A ver si tengo aquí, sí. La creación, que según Plutarco debe entenderse de forma literal, toda la discusión, ¿no?, si Platón había hablado de forma literal o alegórica, ¿no?, en el Timeo. Según Plutarco está claro que es literal y debe interpretarse como creación en el tiempo. Consiste en el proceso mediante el cual el primer principio, en tanto que intelecto, transmite su racionalidad e inteligibilidad al segundo elemento de la tríada, que a su vez puede transmitirlo al tercero, o sea, al mundo, ¿no? Entonces, estos son los tres principios de un estado precósmico, ¿verdad? Si antes de la creación los tres principios son ontológicamente independientes y coexistentes, tras la actividad ordenadora aparece una relación de dependencia y jerarquía entre ellos. Al crear, transmitiendo su racionalidad al alma precósmica, el intelecto se convierte en demiurgo y en Dios. El alma de precósmica se transforma en alma del mundo y la materia caótica en el mundo sublunar. Y ahora, para que lo veáis de forma más clara, aquí lo he puesto así para que se vea, ¿no?, la estructura jerárquica que adoptan los tres principios. Una vez que la inteligibilidad, ¿no?, parte, digamos, del intelecto, lo pongo aquí de forma más clara en dos, digamos, columnas que se podría decirse paralelas, ¿no? Entonces, primero, el estado precósmico es el intelecto, el alma precósmica y la materia caótica, que es animada por el alma. Una vez que se emana, digamos, o que el Dios superior comparte la inteligibilidad o su intelecto, racionalidad, pues lo que era intelecto se convierte en Dios, pues se convierte en padre, digamos, dice Plutarco, del alma, porque ya comparte con él
una parte suya, no la crea, sino que la genera. El alma precósmica se convierte en alma del mundo y la materia caótica en cuerpo del mundo, ¿no? Los dos estados. Está claro, ¿verdad? Hasta ahora es simple, ¿no? Pero si alguno tiene una duda, pues que no dude en interrumpir. Muy bien. Ahora bien, claro, surge la pregunta a la que me refería antes de si Dios es eterno, uno e inmóvil y de nada necesita, ¿cómo, de qué modo y sobre todo, por qué crea? ¿No? La respuesta a la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta parece ser que Plutarco concibe la inmovilidad del primer principio como inalterabilidad de su esencia y no en un sentido aristotélico, ¿no? Su divinidad es inmóvil en tanto en cuanto no cambia, permanece siempre inalterada e inalterable. El tratado sobre la creación del Timeo, del alma del Timeo, es explícito al respecto. Si el intelecto hubiera sido del todo inmóvil, no podría haber creado el alma del mundo. Pero el intelecto, pero el intelecto, aun siendo siempre el mismo inmóvil, una vez que penetra en el alma y toma el control, la vuelve hacia sí y completa con ella el movimiento circular en torno a lo que siempre permanece inmóvil, ¿no? Todo con un lenguaje muy aristotélico, ¿verdad? De la metafísica, ¿no? Aristóteles cuando describe el motor inmóvil, ¿no? Que es noesis, ¿no? Muy bien. En lo que a la segunda cuestión se refiere, que era, bueno, ¿de qué modo crea? Como hemos visto, Plutarco afirma que el intelecto crea transmitiendo su inteligibilidad y al hacerlo comparte su esencia con el alma del mundo, que por ello puede considerarse su hija. Puesto que es ella la que en un segundo movimiento transmite la racionalidad y orden al mundo, puede decirse que Dios se vale del alma del mundo como instrumento, en quien delega la función de impartir orden a la naturaleza, ¿verdad? En este sentido, la creación no implica esfuerzo alguno por su parte. Y creo que es, vaya, esta, en la que resumía un poco lo que acabo de decir, ¿verdad? En cuestiones platónicas tenemos la creación. Una vez que hubo participado del intelecto y tras haberse hecho racional en consonancia con él, el alma se convirtió en causa de cambio para la materia y atrajo hacia sí y convirtió su movimiento, dominándolo por medio del suyo propio, ¿verdad? Se movía de forma incoherente e informe, en parte un movimiento racional y mesurado. Es la tercera pregunta, la más acuciante, sin embargo. En efecto, si la divinidad es eterna... me faltaba la segunda parte del texto. Vamos a volver a empezar, porque si no, decía en la parte final, y convirtió su movimiento dominándolo por medio del suyo propio. Así, el cuerpo del mundo fue generado por el alma, al ser formado y asimilado por esta. Pues el alma ni creó la naturaleza del cuerpo a partir de sí misma, ni a partir de lo no existente, sino que a partir de un cuerpo caótico e indisciplinado, produjo un cuerpo bien ordenado y disciplinado. ¿Vale? Entonces decía que, sin embargo, es la tercera pregunta la más acuciante. En efecto, si la divinidad es eterna, inalterable y de nada necesita, ¿por qué crea? ¿No? ¿Y por qué en este preciso momento y no en otro de su eternidad? ¿No? Hasta el momento de comenzar su actividad creadora, intelecto divino, alma irracional y materia caótica coexistían por separado eternamente, sin que las dos últimas participaran del inteligible, ¿no? Como ponía antes, nombrando los tres principios de Plutarco, ¿no? ¿Por qué Dios decide impartir su inteligibilidad de repente? ¿Qué lo empuja a transmitir su unidad y orden a los otros dos principios coexistentes con él?
Si Plutarco no da respuesta a la primera pregunta, sí la proporciona, sin embargo, para la segunda. La razón del impulso creador u ordenador divino hay que buscarla en el hecho de que, además de uno e intelecto, Dios es el bien en sí, y como tal no puede no irradiar y transmitir su bondad a todo el resto de lo existente, en este caso a los otros dos principios, ¿verdad? Una vez más, el Timeo da la pauta. Diversos pasajes del corpus plutarqueo, en efecto, comentan desde perspectivas diversas el pasaje de Timeo 29e, ¿no?, que tanto eco tendría en la antigüedad. Si en algunos el acercamiento es eminentemente ontológico, en otros es claramente ético. Si bien es verdad que el paso de una a la otra esfera no es difícil, ¿no?, dado que Dios del bien en sí pertenece a su naturaleza, el hacer el bien y conferirlo a los demás, ¿verdad? Así lo afirma en cualquier caso, ¿no?, si en la 34, también el tratado sobre cómo distinguir a un adulador. Y cito el pasaje, yo creo que viene inmediatamente a continuación. Los dioses hacen muchas veces el bien sin ser notados, dice Plutarco. A ver, sí. Los dioses hacen muchas veces el bien sin ser notados, por ser de este natural, y por ser de este natural se complacen y alegran con su mismo acto de agradar y hacer el bien, ¿no? Por supuesto, aquí no hace más Plutarco que seguir el 29 platónico, que era precisamente el 29 lo que decía Platón, ¿no? Muy bien. El Timeo también permite a Plutarco afirmar, alterando ligeramente la famosa frase, que Dios es Padre y Creador, no poetesca y pater, sino Padre y Creador de todo lo existente. Arribamos hacia el punto central de la teología y la cosmología plutarquense. Como señalan las cuestiones convivales, cobro ánimo cuando oigo al propio Platón llamar Padre y a Señor del mundo y demás seres engendrados al Dios no engendrado y inmortal, por llegar a aquellos al ser, no por esperma, sino por haber engendrado el Dios en la materia por medio de otra fuerza, un principio fecundante, por cuya acción aquella sufrió alteraciones y cambió. Y no considero nada extraño, dice, que el Dios, sin tener contacto como lo hace el hombre, sino por otro tipo de contactos y toques, a través de otros, cambie y llene de semen divino lo mortal, ¿no? La noción de Dios como creador y padre aparece, como decía, en el Timeo 28 CD, ¿no?, con la forma poetesca y pater, aunque pasajes como el Político 273b2 o el Timeo 41a7 prefieren la forma de virgo y padre, que decía yo antes, que luego, en Filón de Alejandría, va a evitar sustituyéndola por arquitecto, ¿no? La cuestión platónica segunda se dedica de lleno a explicarla. Pero antes de empezar, conviene señalar que en ningún momento de su exposición Plutarco se plantea la posibilidad de que la expresión platónica pudiera referirse a dos divinidades, a dos personas divinas, ¿no? Para él, los términos padre y artífice hacen siempre referencia a la misma identidad, aunque se refieran a diversos aspectos diversos de la misma, ¿verdad? De las cuatro posibles interpretaciones barajadas en la segunda cuestión platónica, me centraré solo en la cuarta, no solo por parecer responder a la opinión de Plutarco, sino porque también aclara los dos aspectos de la frase que estamos tratando. Si el aspecto de creador y artífice se manifiesta en la actividad ordenadora de Dios, que impone orden a la materia caótica e informe, el de padre procede de su relación biológica con el alma del mundo, que participa del intelecto, o nous, racionalidad, osmos y armonía del Padre, y por tanto es una parte de Dios. Vale, perdón, voy a ir un poco de delay, un poco de retraso en un botoncito. Entonces iba a citar el texto de la cuestión platónica 1001, ¿no? Siendo dos los constituyentes del cosmos, alma y cuerpo, el primero no fue creado por Dios, pero la materia que se le ofrecía, este le dio forma y ensambló, atando y poniendo límite a lo ilimitado de su naturaleza,
por medio de medidas apropiadas y de formas. El alma, sin embargo, al participar del intelecto, razón y armonía, no es simplemente un producto, sino parte de Dios, pues no ha sido fabricada por Él, sino generada por y a partir de Él. Es a través de su hija que el Padre crea, que el Padre puede transmitir orden a la materia. Es evidente que encontramos aquí un claro desdoblamiento divino entre el primer principio y el instrumento por medio del cual Dios da forma a la materia, que permite salvaguardarlo de todo contacto con la misma, ¿no? A pesar de que la autoría del desdoblamiento divino suele atribuirse, como es bien sabido, a Numenio, quien interpreta la descripción de Dios en el Timeo como creador y padre, como una referencia a dos dioses, no a uno, ¿no? Como es Plutarco, un Dios supremo y otro subalterno que da forma en la materia. La verdad es que la noción parece ya manifestarse en el alma del mundo de Plutarco, ¿verdad? Jan Sommer, colega de la Universidad de Lovaina, ¿no? Jan Sommer, por ello, el alma del mundo es la versión plutarquina de la noción de demiurgo o Dios creador tan frecuente en el neoplatonismo. Tanto el verbo demiurge en la cuestión platónica cuarta, como el dikikosme, que al final del Tratado sobre la generación del alma en el Timeo, mostrarían en su opinión que Plutarco atribuye el alma racionalizada por el padre y artífice, esta función demiurge, ¿no? Con lo cual estaríamos un trecho antes que Numenio, ¿verdad? Que la tendencia al desdoblamiento divino se encuentra y en Plutarco parece por lo demás evidente sobre la en Delfos, donde Amonio distingue entre la eternidad, inmutabilidad y unidad del primer principio y la variabilidad, y cito, de otra forma o demon que se ocupa de la naturaleza en disolución y generación. Diversos estudios señalan el papel que puede haber desempeñado en este desarrollo la progresiva trascendentalización de la divinidad a que me refería antes como coadyuvante en el desarrollo de un Dios subalterno que, a diferencia del gnosticismo, no representa una fuerza negativa sino positiva, ¿verdad? En el mismo sentido, John Lennon descubre también este trasfondo tanto en la aparición de un logos estoizante en Filón de Alejandría, con un rol más activo, ¿verdad?, en la creación y administración del universo, como en la de un demiurgo o Dios creador que Plutarco y Numenio abordan desde una perspectiva positiva y el gnosticismo supuestamente lo abordaría desde otra negativa, ¿verdad? El dualismo teológico de Jámblico obedecería el mismo desarrollo evolutivo. No debemos pasar por alto, sin embargo, que dicho desdoblamiento se prefigura ya, como hacía antes, en el Timeo platónico, ¿verdad? Cuando el demiurgo o el dios, ¿no?, creador en el Timeo, pues delega en los dioses jóvenes la creación, ¿no?, de las partes inferiores del alma, por ejemplo, ¿no? Que en este caso son los dioses jóvenes, ¿no?, que llaman. ¿Cómo voy? ¿Tiene tiempo? Bien. Vale, de todas formas ya, bueno, todavía me queda el hombre, ¿verdad? La antropología. Bueno, asimismo, la escisión llevada a cabo por Genócrates entre un Zeus superior, ¿no?, Zeus Hípatos, que gobierna la esfera de lo inmutable, y otro inferior, ¿no?, que él lo llama Zeus Neatos, que preside sobre el mundo sublunar, o el Hades, en la terminología de Genócrates, claro, parece obedecer al mismo prejuicio implícito ya en el Timeo, ¿verdad? Tanto la relación del mundo sublunar con el Hades o Pluto en el tratado sobre la era de Delfos, como la mención explícita por parte de Plutarco en cuestiones platónicas de la dualidad divina, ¿no?, postulada por Genócrates, parece indicar más bien que el trasfondo de la noción del dualismo teológico se encontraba ya induque en la academia antigua, ¿verdad? Y hay muchos, como digo, que piensan que ya de alguna forma estaba ahí gestándose antes de que se manifieste, ¿no?, y que surja en Plutarco o en Numenio, ¿verdad?
aun cuando, claro, estaba en Duque o en germen, en la Academia Antigua, aun cuando otros elementos no típicos del helenismo y tal hubieran impedido que la noción se extendiera al contexto, más allá del contexto platónico, ¿verdad? Otra cuestión es cómo debamos, y esto ya es una pregunta que hago yo, que no sé responder todavía, otra cuestión es cómo debamos compaginar en Plutarco la actividad de esta divinidad subalterna, ¿no?, por un lado, con la del alma del mundo, ¿no?, en tanto que instrumento del Padre Creador, ¿no? A lo mejor se trata de la misma, de diferentes facetas o de diferentes formas de presentar el mismo problema, no lo sé. Todavía espero que algún día, ¿no?, encuentre algún texto que me ayude a perfilar a lo mejor una explicación a este aspecto que no termina, o yo no termino en cualquier caso de explicar del todo, ¿no? Independientemente de que se trate de soluciones alternativas o complementarias, digo yo aquí, al mismo problema, la cuestión es que ambas soluciones, y volvemos al principio, liberan al padre de un contacto con la materia, que es lo que, y por ende con el mal, ¿no?, que es en esta época un aspecto fundamental, ¿no? O sea, todos los textos cristianos, obviamente, que luego se van a desarrollar a partir de aquí, están continuamente, el gnosticismo fundamentalmente, centrados en el problema del mal, ¿no? ¿Cómo es posible que el mal exista en este mundo si es el producto de la misma entidad divina, ¿no? Vamos a atribuir el mal a Dios. Pues, obviamente, ¿no?, un cristiano no puede ser esto, y un gnóstico, que son cristianos también por definición, tampoco lo hace, por eso desarrollan toda su teoría del Dios subalterno, que dependiendo de los textos, si son más ¿cómo se dice?, extremistas o menos, pues lo describen como un Dios idiota, tonto, ignorante, o como un Dios subalterno al modo de Plutarco, digamos, ¿no? Simplemente se encarga del contacto con la materia, ¿verdad? Bueno, esto es lo que se refería, ¿no?, a la parte de Dios y el cosmos, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a la, digamos, casi la última, la penúltima, antes de pasar a las conclusiones, que es Dios y el hombre, ¿no? En esta imagen que me encanta de Athanasius Kircher, ¿no?, en la que no es ya solo, bueno, sí, es Dios como el hombre como microcosmos, ¿no?, y con una relación intrínseca con el macrocosmos, con el que cada una de las partecitas del organismo humano se relaciona a diferentes partes del cosmos, ¿verdad? Bueno, esto como anécdota sobre la imagen. Muy bien. Tras lo expuesto, perdón, me han operado las cuerdas vocales hace 20 días, por eso todavía estoy en un periodo de recuperación, espero, ¿no?, del punto óptimo. Tras lo expuesto con antelación, no extrañará que Plutarco tenga una visión tripartita del hombre, ¿no? Hemos visto la tripartición por todos lados, tres principios. Primero, ¿no?, tanto lo precosmico como el creador, digamos, luego el cosmos, ¿no?, la zona trascendente, la zona astral y la zona sublunar, y ahora lo vamos a ver también en el hombre, ¿verdad? Extrapolando la jerarquía cosmológica al hombre, el corpus plutarqueum concibe no solo al intelecto gobernando el alma y el cuerpo, sino que además el alma desempeña una función mediadora importante. Igual que veíamos, ¿no?, en los tres principios, el alma del mundo, ¿no?, desarrollando ese papel intermediario, pues en el hombre pasa exactamente lo mismo. El famoso pasaje del De Facio, en que Sila corrige la extendida visión bipartita del hombre para afirmar su concepción tripartita, ha sido ya tratada en numerosas ocasiones, y muy bien, excelentemente muchas de ellas, ¿no?, como por ejemplo el libro de Ferrari, ¿no?, Dio, que se llama Materia, no me acuerdo la tercera palabra, el cosmos, ¿no? En la historia de la antropología, la afirmación de Sila es un importante hito, sin embargo. Aun cuando numerosas fuentes antiguas parecen presuponerla, es en el De Facio donde la tricotomía del ser humano
por primera vez, aparece de forma clara. Además de mencionar claramente las tres partes constitutivas del hombre, las palabras de Sila también afirman una relación jerárquica entre las mismas. Y cito, de la misma forma que el alma es superior al cuerpo, así también el intelecto es mejor y más divino que el alma humana, ¿no? En boca de Sila. Esta jerarquía de las partes, sin embargo, no es el punto importante de la exposición del discurso de Sila. De hecho, su principal intención es describir la doble naturaleza del alma, pues su contacto ya con el intelecto, ya con el cuerpo, es su contacto el que explica la existencia de las partes racional e irracional de la misma, ¿verdad? Un trasfondo similar puede apreciarse, un trasfondo similar permite también explicar la antropología del mito de Timarco, en el pequeño Sócrates, ¿verdad? Un texto que a primera vista parecería defender una visión bipartita del hombre. Sin embargo, el pasaje en cuestión empieza afirmando que toda alma participa de intelecto o de razón, aun cuando este aspecto puede haberse eclipsado por el excesivo contacto del alma con el cuerpo. Entonces, también la antropología tripartita, creo yo, aunque Bernard Joyce en su libro sobre la concepción del alma en el platonismo, pues tiene una visión fundamentalmente evolutiva, ¿no? Dice que Legueño se había escrito antes y que en esta época, Plutarco todavía tenía una concepción bipartita del hombre y René Faque ya este tripartito sería posterior. Aquí está el oráculo de Trofonio, ¿no? Donde le dan el golpe en la cabeza a Timarco, y siempre me gustó mucho esta foto, y entonces ahí la tenéis. Y ahora viene el texto. ¿A qué me refería, no? 591. Toda alma participa del intelecto. No hay ninguna parte que sea racional o carezca de inteligencia. Estoy intentando hablar como me dice la foniatra, ¿no? Pero si la parte del alma que se mezcla con la carne, las pasiones, surge la apelación, se hace racional debido a los placeres y sufrimientos que experimenta. No toda alma, sin embargo, se mezcla en la misma medida. Algunas se sumergen enteramente en el cuerpo y al verse del todo alteradas, son distraídas por las pasiones durante toda la vida. Y aquí tengo unos esquemas para ser un poco más claro, ¿no? ¿Por qué? Hacer un poco más claro por qué hay ocasiones en que nos parece, ¿no?, que el hombre tiene una estructura bipartita. Y esto depende fundamentalmente en Plutarco del papel que desempeñe el alma entre el intelecto y el cuerpo. Este es el equilibrio ideal del ser humano, ¿no? Pero este es el que acabo de leer, que describe el texto, ¿no? Si el alma se hunde por completo del cuerpo, pierde, ¿no?, es totalmente presa de las pasiones y pierde todo el contacto con el intelecto, por lo cual, ¿no?, podemos establecer diferenciación alguna, ¿no? Y este sería, digamos, el estado normal, ¿no?, en que se ve que las partes no tienen una dimensión equivalente, digamos, sino que dependiendo de la vida que lleva el ser humano y de lo que, ¿no?, de la vida ética, de lo correcta, de lo que escucha la razón y demás, pues su parte racional será mayor o menor dependiendo de esto, ¿no? Si lo escucha poquito, pues la parte racional se va reduciendo. Y el problema que tiene, claro, al reducirse, es que ya no puede tener, ¿no?, siguiendo a Platón, el control sobre la parte irracional, ¿no?, con lo que ello significa. Quizás pasamos a la parte del medio, ¿verdad? Bueno. Por otro lado, si la parte racional del alma no es del todo arrastrada por la irracionalidad, la tripartición consigue mantenerse intacta. Gracias a la parte que no es arrastrada con el resto, sin todo, es obediente y no se debe dominada por las pasiones, el individuo es sensible a y capaz de recibir el tercer elemento, de carácter extrínseco, es el nous o el intelecto, ¿no?,
que del pequeño, siguiendo a Timeo, se concibe como un daimon que guía a la persona, ¿no? Digo, siguiendo a Timeo en la concepción, en la forma que tiene de describirlo, sigue más Aristóteles, ¿no? de generación de animales, 736, ¿no? Cuando está describiendo el embrión, ¿no? Y cómo el mus entra, ¿no? en el ser humano. Muy bien. Vale, el elemento más elevado de la jerarquía humana es, por tanto, el intelecto. Como tal, controla y guía el alma, asegurando dirección y el buen funcionamiento del individuo. Por ello, se lo puede describir como impasible y soberano, ¿no? Plutarco es claro en lo que a su naturaleza separada se refiere. El intelecto no es una parte del alma, a saber, su parte racional, ¿no? Sino algo independiente y separado, una entidad en sí mismo. En De Facchie, dicha independencia se pone de relieve por medio de la analogía con el estatus del alma en el cuerpo. El intelecto no es una parte del alma, sino que se encuentra en esta, igual que el alma se encuentra en el cuerpo, ¿no? Entonces, describe de esta forma claramente que estamos hablando de tres entidades diferentes. Y hago mucho hincapié en esto porque hay gente que, a pesar de la tripartición, explica esta antropología como si fuera una bipartición. En Dequenio, Sócrates, por su parte, se señala su naturaleza extrínseca, ¿no? Pues aunque parta del precedente de Timeo, parece claro que Plutarco se hace eco, como ya decía antes, del intellectus extrínsecus, ¿no? de gradación. Además, muy bien, en lo que al alma se refiere, tanto en De Facchie como en Dequenio, esta ocupa el lugar central en la argumentación de Plutarco. Todas las triparticiones, al final, en Plutarco tienden a centrarse en el elemento, digamos, central, sí, entre las dos partes, intelecto y cuerpo, o Dios y mundo. Y para él esta mediedad desarrolla un papel fundamental. Eso está claro en De Facchie y en Luna, ¿no? En que todas las teorías giran en torno al papel que desempeña la luna, ¿no? Como mediadora entre las realidades superiores y trascendentes de la sublunar, ¿no? A la misma distancia entre intelecto y cuerpo, el alma ocupa una posición intermedia en el ser humano y como tal funciona como puente entre realidades inmateriales y materiales. Esta función intermediaria es facilitada por la estructura interna del alma, que incluye, como veíamos, una parte racional y otra irracional. Según De Virtute, la teoría estoica de la virtud es errada por no dar debida cuenta de la división interna del alma. Los estoicos, según Plutarco, no reparaban en el hecho de que existe un compuesto de doble naturaleza invisible de la propia alma en sí misma, al mezclarse y adaptarse a lo irracional, como si fuera otro cuerpo, con la razón, por una suerte de necesidad de la naturaleza, ¿verdad? Mientras la parte racional se relaciona con el intelecto, la irracional trata con la materialidad del cuerpo humano. Sin embargo, como muestra el pasaje de Dequenio citado más arriba, ambas partes no se conciben como mitades exactas. Dependiendo de si el individuo resiste o no a las influencias del cuerpo, la parte racional se mantendrá estable o crecerá y desarrollará, terminando por eclipsar la parte racional por completo. Esto se debe al hecho de que ambas partes están intrínsecamente imbricadas. Tal como Diánima Procreatione señala, no hay parte del alma que permanezca pura y sin mezcla o separada del resto. A pesar de ello, las partes del alma son tan diversas entre sí que Plutarco puede considerar que responden a dos principios o arjai diversos, ¿verdad? Como pongo aquí en esta pantalla. Por un lado, el principio racional o logistique arge, o el principio afectivo, pathetique arge. El racional es divino, de naturaleza intelectiva, y mantiene, por tanto, el gobierno y control del conjunto del alma. Asimismo, es impasible y simple. Por otro, el principio irracional, sí, ya está funcionando,
está el principio racional, que tiene una inclinación al cuerpo, es pasible y por tanto mortal. Por ello es descrito como variable y desordenado, necesitando de director. En la misma línea que Platón, Plutarco distingue entre en la parte racional dos subpartes, ¿no? La típica estructura interna del alma, la concupiscible, que por naturaleza desea unirse con y servir al cuerpo, y la parte irascible, que en ocasiones puede relacionarse con la racional o logístico, ¿no? El pasaje, ¿no? la discusión con Glauco, el famoso pasaje de la República, ¿verdad? Todo el mito este sobre la serpiente con las cabezas y tal, ¿no? Bueno, y así he llegado poco a poco al... Uy, perdón, me olvidé de poneros esto. He llegado poco a poco a la quinta parte, en la que voy a intentar esbozar de una forma igual de sistemática que en las partes precedentes, sistemática y quizás algo esquemática, pues algunas conclusiones, ¿verdad?, que nos permitan al mismo tiempo contextualizar las afirmaciones de Plutarco y apreciar el significado de las mismas en el entorno filosófico y religioso de la época. Y claro, esto es siempre lo que a mí al menos, independientemente, claro, en una conferencia sobre Plutarco es lo que más me interesa, ¿no? Ver la medida en que Plutarco puede ayudarnos o no a entender otras evoluciones paralelas del mundo religioso, del continuo religioso, ¿no?, en su sentido más amplio de la antigüedad, ¿no? Vale. Entonces voy a intentar describir conclusiones de carácter teológico, cosmogónico primero, cosmológico, antropológico, escatológico y epistemológico, después de esta exposición. Desde un punto de vista teológico, al igual que hemos visto en el contexto religioso y filosófico de la época, Plutarco libera la divinidad de todo contacto con la materia inferior a él. No ya solo la materia caótica, como decía, sino también la materia ordenada y racional, resultante de la actividad ordenadora del alma del mundo. Asimismo, al igual que otros autores de la época, frente al riesgo de abandonar al hombre a su síndrome en un universo caprichoso y dejado de la mano de Dios, postula un instrumento divino por medio del cual Dios, a pesar de trascender al cosmos, asegura su presencia en el mismo. El alma del mundo, al compartir con el Padre su inteligibilidad, puede transmitirla al cuerpo del mundo y asegurar así la presencia de la inteligibilidad divina incluso en la materia. Cosmogónicas. A pesar de la coexistencia en un estado precósmico de los tres principios que nombraba antes, intelecto, alma y materia, la creación del cosmos en el tiempo, esbozada por Platón en el Timeo, debe entenderse, según Plutarco, de forma literal. Es la ordenación divina del caos preexistente la que ha generado el mundo tal como lo conocemos y la que asegura la existencia en el mismo de la inteligibilidad del Padre y Creador. Cosmológicas. De forma coherente con estos tres principios, antes y después de la creación, Plutarco tiene una visión tripartita del cosmos que distingue tres regiones, a saber, la esfera divina trascendente, la zona astral y la zona sublunar. Incluso el tratado de Genius Socrates, que parece distinguir cuatro zonas, ¿os recordáis?, ¿no?, con la referencia a las parcas, define en realidad tres, a saber, la región de la vida, o el ser de sentido pleno, la del movimiento, zona astral, y la zona de generación y corrupción en la esfera sublunar. Antropológicas. Dados los tres elementos existentes en el universo y la tendencia del autor de Queronea a concebir al hombre como un reflejo del cosmos, ¿verdad?, también el hombre está formado por tres elementos, a saber, intelecto, alma y cuerpo. Es la tripartición cosmológica la que explica la enfática distinción de Silas en el tratado de Fáquin Orbe Luna de los tres elementos constitutivos del hombre.
intelecto, alma y cuerpo se incluyen por primera vez de forma explícita en un marco jerárquico claro. Extrapolando lo que Plutarco dice de la relación de Dios con el Padre y artífice del alma del mundo y la materia del marco antropológico, puede afirmarse no solo que el hombre posee un elemento divino, y esto me parece muy importante, sino que igual que el alma del mundo puede considerarse hijo y parte de Dios. En toda la discusión, esto es muy importante, en toda la discusión del gnosticismo. Entonces, con estas conclusiones antropológicas, lo que intento demostrar, digamos ya en un ámbito más amplio, es que lo que encontramos en el gnosticismo, en la concepción del hombre, la relación con Dios y la parte divina en el hombre, al fin y al cabo, lo hereda el gnosticismo del medioplatonismo de la época, ¿verdad? Escatológicas. Es esta concepción del hombre y universo como micro y macrocosmos por parte de Plutarco la que le permite comprender su mito escatológico de la primera y de la segunda muerte, ¿verdad? Mientras el cuerpo vuelve a los elementos y permanece en el mundo sublunar, el alma retorna a la zona astral, donde se disuelve, ¿no? Como describe el tratado de Faki Dormeluna, ¿no? Solo las almas de los filósofos que han llevado la vida éticamente que corresponde para conseguir, ¿no?, anular por completo toda la parte racional del alma, ¿verdad? El intelecto indestructible y divino retorna a su origen en la esfera divina, ¿no? Que en el... Vaya, eso se ha estado todo. Perdón. Pero bueno, supongo que era suficientemente claro, ¿verdad? Voy a poner aunque sea el último, que son las epistemológicas. A pesar de que el tratado sobre la en Delfos parece otorgar un claro lugar a la teología negativa, tan en boga en la época y apropiada sobre todo para aquellos contextos o sistemas en que el Dios se situaba más cerca del intelecto, la concepción de Dios en Plutarco no parece dejar mucho lugar a la misma. En efecto, su identificación de Dios con el intelecto, que a su vez es también inteligible, parece implicar la posibilidad del hombre de alcanzar un conocimiento del mismo, ¿no? Entonces, por eso no abunda mucho en la teología negativa. La concepción del camino preparatorio hacia la epopteia final parece, por tanto, basarse evidentemente de las 4 vías que nombraba antes en la vía de Eminentia, sobre la base, por supuesto, del simposio platónico, ¿no?, el discurso de Diotima, y la vía Imitationis, ¿no?, se describe más claramente en el Teetetos platónico, ¿verdad?, respectivamente. Bueno, y ya un pequeño parrafito para acabar. Vista la importancia tanto de su testimonio para la reconstrucción del pensamiento religioso y filosófico de la época, como sus visiones para la reconstrucción del trasfondo conceptual del medio y neoplatonismo, por supuesto, porque todo esto que he estado comentando, Plutarco aparece cada vez como un precursor de lo que normalmente suele atribuirse de Plotino, Numenio, Plotino, etc. Creo que con tranquilidad podemos desestimar la opinión de Proclo, que considera a Plutarco mero historiador o literato, ¿verdad? Su desprecio de la labor filosófica del autor, de Queronea, bien puede deberse a cuestiones de índole interpretativa, a su rechazo del sesgo que imprimió con su exégesis a los textos platónicos y, por supuesto, a la perspectiva que le otorgaban los más de 300 años, ¿verdad?, que separan a Proclo de Plutarco. Bueno, y con esto ya he terminado yo. Gracias por la paciencia y por la atención. La religión, pero más filosófica, ¿verdad?, ¿no?, centrando en todos estos aspectos, no tanto en la praxis, digamos, de la religión griega, ¿no?, de cómo se hace sacrificio y demás, sino más bien en cómo lo estaban desarrollando, ¿no?, todos los filósofos de los 2 primeros siglos, que tanto impacto iba a tener, ¿no?, por supuesto, en el cristianismo, ¿no?, que a pesar de intentar denostar continuamente, pues adopta por completo, ¿no?, sobre todo la religión de esta época, ¿no?, la religión filosófica. No sé si... Agradecemos a profesor Roch, la pilota, esta charla que
a algunos le cae más cerca y a otros le cae más lejos. Plutarco y todo este movimiento filosófico, teológico, religioso de época imperial, los programas de estudio están bastante ausentes. Entonces esta conferencia, pues, a muchos de los estudiantes, sobre todo los más jóvenes, porque tiene que haber parecido curiosa. A mí me parece que detrás de todo esto que parece extrañísimo, pues hay una enorme tradición y hay, bueno, mucho que decir, ¿no? Haciendo una broma y entre amigos, ¿no? Hay momentos que me parecía más que una conferencia, un sermón de Cuaresma. Ya, totalmente lo he dicho. Sí, sí. Y entonces, eso no lo digo únicamente para hacer la broma, que siempre viene bien, sino para entrar en el tema de la tradición. A mí me parece que detrás de todo esto hay algo que ha sobrevivido, el pensamiento religioso hasta hoy. Entonces, bueno, viene ahora un tiempo un momento en el que todos podemos participar en la medida en que queramos y preguntarle o opinar sobre lo que hemos oído. Si quieres que te puedes empezar. Una pregunta incidental en el que ha hablado de tradición que tenemos. Yo creo, me parece, que en este contexto de trascendencia, irradiación, participación en el centro medial, es como se engendra el entorno de la actividad, ¿no? Que tiene de todo se tiene que explicar. Exacto, sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé si quieres seguir, perdón, no, estoy totalmente de acuerdo y es precisamente lo que yo, con la exposición, ¿no? Me parece un sermón, intento hacer, trayendo a Plutarco cerca de textos que a la gente le suenan por la tradición cristiana, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto el análisis de los tres principios, ¿no? en Plutarco nos puede poner, ¿no? en el contexto de la Trinidad y cómo podemos comprender la función del alma del mundo y la del Hijo, como decía ampliamente, o los textos gnósticos que representan, por ejemplo, al Hijo como una serpiente que se mueve entre el Padre y el mundo, ¿no? transmitiendo de un lado a otro, y que tendría una influencia increíble en el desarrollo de la Trinidad, por supuesto. Entonces yo creo que de esta forma podemos, ¿no? lo que decía un poco al principio, que es, podemos tirar los muros que separan los compartimentos estancos en que suele ponerse la religión cristiana, el desarrollo, el gnosticismo en otro, el judaísmo, la religión griega, etc. Yo creo que en esta época realmente hay un continuo, ¿no? como yo llamo siempre allí, ¿no? para luchar un poco contra, ¿no? las interpretaciones estas sectarias, podrían ser de diferentes grupos, el continuo filosófico religioso en el que todos están discutiendo y comentando y que todos influyen mutuamente, ¿verdad? Y otra cosa, los textos históricos de esta época, en algunos aparece claramente la idea, en otros no, pero aparece insinuada, ¿no? La idea de que los asuntos humanos están sometidos a una providencia. En el fondo de la historia hay que entender entonces que esta providencia no actúa directamente, actuaría a través de los fémones, según está. Ya, es que dependiendo del tipo de providencia que estemos hablando, ¿no? Porque hay una providencia, Aristóteles, por ejemplo, dice que hay una providencia limitada, ¿no? parcial, que llega, digamos, hasta el movimiento de las esferas en la zona astral, ¿verdad? O sea, como el motor inmóvil no atrae a toda la realidad, digamos, hasta la zona astral, pues todo el cosmos funciona como un, como le dice, creo que utiliza el término un autómaton, ¿no? Es lo que le da cuerda. Entonces todo el movimiento este genera ¿no? el movimiento de las esferas, y luego el de la elíptica, ¿no? con el alejamiento, el acercamiento del Sol a la Tierra, pues genera los procesos de generación y corrupción, ¿no? Y lo digo porque, claro, Plutarco trabaja con todos estos elementos, ¿verdad? Entonces, claro, es una providencia parcial. Pero claro, todos estos textos, del mundo, ¿no? que he analizado yo precisamente por eso, para intentar, pues,
empecé a ver esto en una conferencia que organizamos se organizó en Göttingen, creo, y que ha salido luego en un libro de Themes in Biblical Narratives, en temas de narrativa bíblica, en la serie de Brill, que hizo un artículo, una presentación, y luego un artículo escrito sobre la función esta trascendente e inmanente de Dios en los textos gnósticos, ¿no? Y bueno, entonces empecé a estudiar en el contexto pagano, a ver qué encontraba yo, claro, empezando con el mundo, pasando por Plutarco, y al final te das cuenta que, claro, todos los textos están intentando hacer exactamente lo mismo, es buscar una forma de que la providencia llegue lo máximo posible, ¿no? Porque es que si no, estamos, ¿no?, como desamparados y no sabemos qué esperar, pero totalmente, sí. Y por eso, claro, cargan todas las tintas, porque, como dice Jonathan Smith, el antropólogo, historiador de las religiones, esto dice, lo importante, voy a hablar de los cristianos, ¿no? Lo importante no es la gran diferencia, sino las diferencias mínimas. Todos los cristianos atacan continuamente la providencia parcial de Aristóteles, ¿no? Entonces la típica batallita que todos los heresiólogos repiten, ¿no? Desde Justino, de San Justino, pasando por Ireneo, luego viene Hipólito, luego viene Clemente, todos repiten los mismos argumentos. Uno de ellos es lo de la providencia parcial. Claro, ellos no se leyeron todos los otros textos, simplemente van a la providencia parcial porque les sirve, ¿no?, para diferenciarse, ¿no?, diferenciarse de los filósofos griegos, ¿no?, latinos, ¿no?, en este caso. Otra cuestión, claro, porque Sí. aprovechando que eres especialista en pensamiento religioso y también en cristianismo primitivo y teología, ¿podrías hablar un poco qué relación tiene con esto, que creo que es mucha, la creencia en el purgatorio, la creencia en el tema de la purificación de las almas y la concepción teológica del purgatorio, y qué tiene eso que ver con el cristianismo primitivo, o sea, el cristianismo del siglo I pre-neoplatónico, digamos? Ya. Bueno, es una cuestión muy larga y está relacionado, pues vamos, yo lo he estudiado fundamentalmente, es muy interesante, por supuesto. Es que hay gente que asegura que lo conoce eso perfectamente, hoy día. ¿Cómo? Que hay gente que dice que lo conoce muy bien eso, que lo sabe, y que ha tenido experiencias de ese tipo trascendentes, ¿no? Entonces, Vale, yo quiero ver si son ya. neoplatónicos, si son cristianos o si no son ninguna de las dos cosas, claro. Ya, bueno, pues el comentario de este aspecto, pues nos llevaría, tendríamos tema a lo mejor para toda la tarde-noche, porque es un tema muy, muy interesante y muy bonito, ¿no? Entonces yo lo he estudiado, no en concreto el tema del purgatorio, pero sí lo de la purgación de las almas, ¿no?, en su camino, en su ascenso de vuelta, digamos, a su origen. Tanto en textos filosóficos griegos o herméticos, del corpus hermético, que yo trabajo mucho con todos los textos griegos. No sé si, para los que no sepan lo que es el corpus hermético, es, digamos, en el mundo pagano el equivalente del corpus de la Hammadi, ¿no? Tenemos unos textos gnósticos, teosóficos, ¿no?, cristianos, que son estos manuscritos que se descubrieron en Egipto en los años 40, están todos escritos en copto, ¿no?, que es la lengua egipcia escrita con caracteres griegos, y por otro lado tenemos el corpus hermético, que son textos teosóficos también, escritos entre el primer y el siglo III en griego, menos el Asclepio, una versión del Asclepio que es en latín. Y bueno, ¿pero por qué me he referido a esto? Perdón. Por el Hammadi. Exacto, gracias. Entonces, por el ascenso, decía, ¿no?, el ascenso purificador. Hay algunos textos en el corpus hermético, por ejemplo, creo que es el tratado número 13, que presentan el ascenso del alma como un ascenso ético, en el que el alma se va purificando cada vez más de toda la polución que ha recibido en el descenso a la tierra. Pero claro, del Poimandres, por ejemplo, del texto 1 del corpus hermético, el Poimandres se suele citar como corpus hermético 1, ahí tenemos el ascenso del alma post-mortem, digamos, ¿no? Se describe el ascenso del alma post-mortem. El texto dice claramente que el alma
en su ascenso va pasando por las esferas, estas a las que me refería, con los 7 planetas de la zona astral, se va convirtiendo paulatinamente en sitios en donde el alma se purifica, devuelve al principio la energía que le dieron los planetas en el descenso, ¿no? Cuando desciende cada planeta le da algo, el valor, Marte, yo que sé, Venus, ¿no? La tendencia a la lujuria y demás, si es el pecado, si no, ¿no? La tendencia afrodita, etc. Cuando el alma sube, se purifica dejándolo de vuelta. Eso era el poema antes. Pero en el tratado este 13º del Corpus Hermético ya se plantea como simple, no se habla de planetas, no se habla de un ascenso post-mortem, sino que se habla de un ascenso en vida, digamos, y cada uno de los pasos que se han transformado de 7 en 10, bueno, al margen, representa un grado superior de purificación. Esto en cuanto a lo visual y conceptual. ¿Y por qué lo digo? Porque en Plutarco, por ejemplo, ya tenemos un proceso de verticalización del cosmos. El Hades, que para Genócrates no era la Tierra, o para Homero no estaba, ¿no?, más allá, está en una zona de la Luna. Entonces se ha verticalizado este proceso, bajo el proceso, ¿no?, de la concepción del ascenso del alma. Si el alma tenía que ser juzgada o purificada, claro, no podía ir primero para abajo, digamos, o luego volver para arriba, sino que se traslada en Hades y se pone, ¿no?, en una región, ¿no? Plutarco la describe de Faki, ¿no?, el cono de la sombra, cuando se hace un eclipse, pues las almas, ¿no?, que están ahí esperando para ser juzgadas y luego purificadas, gritan, bueno, etc. Entonces vemos claramente que ya hay una zona en la parte astral del cosmos, digamos, donde están los planetas, en la que el alma ya es juzgada y purificada. Entonces, las almas a las que se permite llegar a la Luna, pues van a una parte donde se las purifica otra vez, ¿no? Entonces yo creo que todo esto influye en la creación de un ámbito como el purgatorio, cristiano. En esto influyó también otra evolución paralela que yo he estudiado en relación con la literatura apocalíptica, ¿no? Yo pues, trabajo mucho los apocalipsis apócrifos, ¿no? No el de Juan en el Nuevo Testamento, sino el apocalipsis de Pedro, por ejemplo, o el apocalipsis de Pablo. Ya acabo de estar en una conferencia hace nada, estoy de hecho haciendo la edición de la versión copta de la Visio Pauli, la llamada Visio Pauli, que influyó, dice, Alfredo Silverstein, en su teoría, influyó mucho en la idea del infierno de Dante, ¿no?, de la Divina Comedia, porque circulaba muchísimo en todos los ámbitos del mundo antiguo. Entonces, en estos apocalipsis, en el de Pedro, en el de Pablo y otros que hay, podemos apreciar cómo en toda la, digamos, teología y filosofía cristiana hay dos grupos, ¿no? Unos que piensan, ¿no?, que el castigo va a ser eterno y que los pecadores van a quemarse y sufrir eternamente en el infierno. Pero frente a este grupo hay otro grupo cristiano que dicen que no, que el castigo del infierno y de las llamas tiene un carácter curativo. Y en el Apocalipsis de Pedro hay un fragmento, se llama el fragmento Rainer, porque el texto se transmite en etiópico, no sé si en castellano, sí, creo que no. Bueno, si no. Tenemos solo unos fragmentos en griego. En el fragmento Rainer podemos ver, o sea, en el Apocalipsis de Pedro podemos ver los dos grupos. Por un lado, porque el texto etiópico pues ha sido censurado de tal forma que diga que los pecadores se van a quemar eternamente en el infierno. Pero el fragmento griego que encontraron hace unas décadas nos permite ver que el texto originario no decía que en el lago, ¿cómo se dice en castellano?
Aquenonte, que ahí totalmente siguiendo el Fedón platónico, que ahí los culpables van a pedir el perdón de las víctimas, y que si las víctimas los perdonan, pues, entonces vemos en la transmisión textual de los apocalipsis de estos cristianos cómo hay toda una discusión entre un grupo más recalcitrante que dice no, los pecadores tienen que ir, y otra que no, que deja cierto lugar. Así pues ya lo ves en Dante, por ejemplo, cuando él entra al infierno, pues hay una parte que está Homero, Horacio, ¿verdad? Están todos sus maestros que él no puede meter. Y entonces, todas estas corrientes que vamos viendo en el desarrollo a lo largo de los siglos, yo creo que influyen en la generación, en la creación de un lugar intermedio que permitía, de alguna forma, ¿no?, ofrecer la posibilidad de purificarse, de purgarse, igual que las almas, incluso las buenas almas, en el de Fátima Beluna, las almas de los filósofos, aunque han llevado a cabo una vida del todo ética, todavía se tienen que quedar por ahí para airearse, porque apestan, dicen, huelen mal del contacto con el cuerpo, ¿no? Y entonces, yo creo que todos estos desarrollos influyeron en la necesidad de crear, ¿no? Yo creo que ahí, como tú has dicho de la Trinidad, hay una tradición clásica clarísima en el pensamiento. Y no podemos evitar. Y tardía, o sea, porque eso tiene poco que ver con los evangelios, vamos, con los textos, con los evangelios canónicos y no canónicos, ¿no? Pero, por ejemplo, la escena final del crucificado con el buen ladrón que le dice: yo te prometo que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso, rompe toda esa tradición, o sea, no tiene nada que ver, va por otro camino. Claro, claro. Esto no tiene nada que ver ni con estadios de purificación, es otro tipo de pensamiento religioso. Claro, no, y bueno, es que hay en la genealogía de la moral, yo creo que en la genealogía de la moral, en las primeras páginas, yo creo que es 1.30, Nietzsche arremete contra toda la moral cristiana precisamente por eso, y cita un texto de Tertuliano, de Spectaculis creo que es, en el que ¿qué he dicho? He dicho Tertuliano, ¿no? Vale. Es que estamos todo el día hablando de Plutarco, me parecía que me había equivocado. Cita este texto en el que Tertuliano dice: igual que a nosotros nos matáis en los circos, nos echáis a las fieras y tal, vosotros vais a tener un castigo mucho más duradero. Os vais a quemar todos en las llamas del infierno y tal y cual. Entonces Nietzsche ahí arremete, ¿no?, y diciendo que ese texto se podría poner en el frontispicio del pensamiento cristiano, y que representa un horror precisamente por todas estas cuestiones que vienen a negar lo que era el principio del amor al prójimo, ¿no?, y poner la otra mejilla, por ejemplo. ¿No? Hay muchos textos tardíos del Nuevo Testamento, sobre todo a partir de las pastorales y demás, ya tienen otro tipo de cristianismo que va siendo mucho más militante, mucho más intransigente, ¿verdad? Las tres cartas joánicas también, ya en una especie de desarrollo contra escisiones internas, ya van viviendo todas estas disyuntivas, entonces el pensamiento se empieza a ser más extremista. Pero lo que sí es interesante es que luego, a partir de ahí, yo he hecho un trabajo sobre hace bastantes años sobre el Apocalipsis de Pedro, en el que analizo las dos corrientes del pensamiento cristiano, siguiendo las dos líneas, la misericordia, digamos, y lo contrario, a lo largo de toda la historia hasta Dante, creo que llegó, ¿no? Incluso todos los filósofos cristianos medievales, incluso hay varios textos de Tomás de Aquino, ¿no?, que, pues claro, empieza en toda su argumentación a intentar demostrar que, claro, como él ha recibido por tradición que los pecadores van a quemarse en el infierno, pues él monta toda su argumentación, ¿no?, escolástica, para demostrar con coronarios y todo cómo es necesario que exista un infierno y que este sea eterno, porque si no, el placer, como dice Tertuliano, ¿no?, el placer de los justos
se vería, si no existiera, se vería reducido. Y de esta moral reactiva o reaccionaria contra la que va Nietzsche, ¿no? Sobre el líder moral, ¿no? Ya. A ver cómo hacemos pensar a muchos católicos de hoy día que todo esto son principios paganos, totalmente. Totalmente. No lo pueden entender. Totalmente. Y yo creo que es muy interesante para la discusión de todos estos aspectos, abrirlo y demostrar que, bueno, Orígenes, sin ir más allá, pues también fue excomulgado por precisamente lo mismo, ¿no? En el siglo III. Entonces, y es una cuestión que tiene historia, ¿no? La beligerancia entre las dos, digamos, corrientes dentro del cristianismo propio. Los que abogan por la función curativa al modo platónico y no los que abogan por el castigo eterno, ¿no? Ya. Porque Orígenes decía que hasta el diablo, ¿no? Al final sería redimido y perdonado. Porque, no. Claro, exacto. No. ¿Ya? Sí, perdón. ¿En qué momento el purgatorio se oficializa dentro de la Iglesia Católica? Eso ya no lo sé decir yo concretamente, porque ya se sale de mi época y es una cuestión muy interesante. Y además fue un gran negocio, ¿no? ¿Habrá sido el mejor negocio de la historia? El mejor negocio Exacto. de la historia. Porque hace relativamente poco, yo no sé si fue Juan Pablo II que reconoció que no existía, ¿no? No, el limbo. ¿El limbo o el purgatorio? El purgatorio, seguro. parece que fue, no sé si él o el Benedicto, no de los dos, pero Sí. bueno, que lo reinterpretaban. Y este vaga lo que ocurre es que está muy enfermo y no llegará a decir que no, definitivamente, si logra sobrevivir. Pues no lo sé, la verdad, lo voy a mirar, porque es interesante. Pero eso debe ser antiguo, debe ser la época del neocatolismo, de la propia antigüedad tardía, creo yo. Ya. ¿Y el mundo judío participaba en todo este complejo de ideas? Pero se teoría de un judaísmo ya muy organizado, ¿no? Porque ha citado Filón, pero en principio tampoco parece que todas estas ideas de trascendencia y tal y cual pues casen muy bien con el libro como aparece en la Biblia, ¿no? Ya. Bueno, esto también es la discusión que hay hoy en día dentro de los estudios hebreos mismos, ¿no? O sea, porque hay una corriente que piensa que no, que todo se debe explicar dentro del mundo del judaísmo antiguo. Y mientras que hay otra que no, que dice que en el mundo antiguo no había compartimentos estantes y que todos daban conversación con todos. Estuve en una tesis justo antes de salir para España el otro día, el jueves, sobre el Enoch, ¿no? Sobre el libro de Enoch, Enoch 1. Y la doctoranda explicaba toda la visión y el sueño de Enoch, que se narra en Enoch 14, creo que era 14 del 8, capítulo 8 al 25, tiene Enoch una visión de los dos templos, ¿no? Entonces, de las dos casas se llama, la visión de las dos casas. Entonces, ella hacía toda una interpretación de la teología del texto a partir de la discusión dentro del judaísmo de la destrucción del templo. Entonces ella decía que, claro, los dos templos representaban el templo, digamos, de la tierra, el templo normal, y el otro templo era el templo trascendente. Y que esto era resultado, esta contraposición era resultado de las discusiones internas que intentaban, ¿cómo se dice? Es que no me sale la palabra en castellano. To cope with. Asimilar el golpe tremendo que fue la discusión del primer templo en 587, ¿no? Que desarrollaron tres corrientes teológicas diversas, la adhesión, etc. Y una de ellas es la que explicaría el desarrollo de una divinidad trascendente. Claro, cómo va a estar Dios omnipotente y tal en un templo que ha sido destruido por la mano del hombre y luego reconstruido en el segundo templo, ¿no? Entonces ella explica toda la teología a partir de una discusión interna entre el judaísmo que tiene que ver con
argumentaciones compensatorias para intentar ubicar y salvar la inclusión de Dios en el judaísmo. Mi pregunta, ya te puedes imaginar cómo vino. O sea, no tenemos que ver el desarrollo, porque es que ella utilizaba, además el texto utiliza toda la metafísica de la imagen platónica, ¿no? Entre un ejemplo, ¿cómo se dice? La idea, digamos, trascendente y el templo terreno. Todo esto, yo le decía, oye, a mí me parece que esto también, no te digo exclusivamente, pero se debería ver en conversación, en diálogo con el desarrollo de la filosofía griega y la religión griega de todas las ideas en torno a la trascendencia divina, ¿no? Desde el Parmenides, Platón, etc. Y bueno, la pobre, claro, que la suena un poco porque dice, oh, bueno, yo solo me he dedicado a explicar, no tengo ni idea de la filosofía griega, solo me he dedicado, ¿no?, a ubicarlo en el contexto. Pero yo, teniendo, por ejemplo, a Filón de Alejandría, ¿no?, un caso más claro de la hibridación, de la mezcla y del diálogo de conversación entre todos los mundos, digamos, el romano, el griego, el judío, no digo judío porque Mason dice que no hay que decir eso, es judaico, porque no existía, ¿no?, como tal, sino que es más un ethos. Bueno, con esto quiero decir que yo creo que todos los ámbitos del mundo antiguo están en continua conversación. Y yo lo intento siempre hacer a partir de Plutarco, pero se puede hacer a partir de Filón. De hecho, hay muchos que también lo intentan a partir de Filón. Y así, en muchos otros textos, apocalípticos, no apocalípticos, de periodo intertestamentario, que algunos intentan explicar exclusivamente dentro del mundo judeo-cristiano, ¿no? Y en mi opinión eso es imposible, es complicado, ¿no? Collins, sobre todo John Collins, por ejemplo, o Adela, su mujer Adela Yarrow Collins, han intentado mucho abrir la discusión al mundo, digamos, grecorromano, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿No? Sobre todo en el libro sobre la cosmología, el cosmology, no me acuerdo, está el título de Cosmología, es un volumen así, publicado en Brill también, en que ella intenta comparar todos los esquemas cosmológicos de que tenemos conocimiento en la antigüedad, digamos, del siglo II al siglo antes, al siglo II después, los pone unos al lado de otros y los intenta comentar. Está muy bien, como intento, ¿no?, de abrir la discusión a otros ámbitos, ¿no?, porque es que si no ya se estaba convirtiendo en una cosa, ¿no?, interna, una discusión interna que ya no sale fuera de todos los especialistas del judaísmo antiguo, ¿verdad? Pero yo creo que sí.